Este poder tiene una marca, la cual impondrá al mundo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 3, 16 al 17. ¿Qué es la marca de la bestia? Veamos a continuación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios reposó, bendijo y santificó al séptimo día. Él dio bendición y no podrá revocarla. Números 23:20. ¿Puede el hombre revocar una bendición? ¿Cuál es el séptimo día? En hebreo, Shabbat, día de reposo, igual cesación. Sabaton, una variante de Shabbat. Ambas palabras derivan del verbo Shabbat, cesar, descansar, guardar el sábado. Este es un diccionario de Intersopena, de 1981. Hoy en día, todos los diccionarios han sido mal actualizados, dando al sábado como el día sexto de la semana, pero los diccionarios de hace 30 años atrás dicen séptimo día de la semana. Los seguidores y discípulos de Jesús guardaron el sábado. Cuando pasó el día de reposo sábado, muy de mañana, el primer día de la semana domingo, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Marcos 16, 1 al 2. Aún Jesús guardó el sábado en su muerte. Viernes de preparación. Sábado, día de reposo. Y domingo, primer día de la semana. El cuarto mandamiento dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Éxodo 28 al 11. Guardadores del sábado en el Nuevo Testamento. Algunos versículos. Jesús, Lucas 16, Marcos 2:28. Discípulos y seguidores. Lucas 23, 55 al 56. Pablo, Hechos 17:2, 13:14, 13:44. Si nos llamamos cristianos, que significa seguidor de Cristo, ¿debemos guardar el sábado también? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Amarás al Señor tu Dios, y amarás a tu prójimo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22:37 al 40. ¿A qué se refería Jesús con esto? Analicemos. Los 10 mandamientos. Primera tabla. No tendrás dioses ajenos. No adorarás imágenes. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Segunda tabla. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No codiciarás. Primera tabla. Amarás a Dios con todo tu corazón. Segunda tabla. Amarás a tu prójimo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22:40. En la tierra nueva también guardaremos el sábado. Y de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Isaías 66, 22 al 23.
Entonces, si el sábado es de Dios, ¿por qué los cristianos guardan el domingo? Veamos fuentes reales. El emperador Constantino es recordado por dos hechos: la fundación de una de las ciudades más bellas del mundo, Constantinopla, hoy Estambul, y por haber permitido el rito cristiano en Roma. Constantino había sido educado en el culto al dios Sol y portaba su símbolo en el pecho. Esto lo ligaba al rito romano que identificaba al astro rey con el emperador. No se está seguro de cómo ocurrió su conversión al cristianismo, pero se cree que tuvo una visión que se produjo en dos etapas. Primero, mientras marchaba al frente de sus ejércitos, vio una cruz frente al sol. Y segundo, esa noche tuvo un sueño en el que se le ordenaba crear un nuevo estandarte con una cruz donde se leía: con este signo vencerás. Lo mandó pintar de inmediato y ganó la batalla del día siguiente. En reconocimiento entregó un palacio al Papa Silvestre I, y años después, para unir aquella visión que tuvo de la cruz al centro del sol, declaró que el séptimo día de la semana sería el domingo, día en que se veneraba al sol en el calendario romano. Las iglesias y el sábado. La Iglesia Católica. Usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. Las Escrituras obligan la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. La Iglesia Católica, en la nueva ley, se guarda el domingo en lugar del sábado, no en virtud de un mandato divino, sino por una constitución eclesiástica. Iglesia Bautista. Se dirá, sin embargo, y con cierto aire de triunfo, que el sábado fue transferido del séptimo al primer día de la semana. ¿Dónde puede hallarse registrada esta transferencia? No en el Nuevo Testamento. Absolutamente no. Iglesia Presbiteriana. No existe ni la más mínima evidencia de que nuestro Señor o sus discípulos respetaran o enseñaran a otros a respetar el primer día de la semana. Iglesia Metodista. Sábado, en el lenguaje hebreo, significa descanso, y es el séptimo día de la semana. Debe confesarse que no existe ley en el Nuevo Testamento concerniente al primer día. Iglesia Católica. Es bueno recordarle a los presbiterianos, bautistas, metodistas y todos los demás cristianos que la Biblia no los apoya en ningún lugar en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana, y aquellos que observan el día observan un mandamiento de la Iglesia Católica. Iglesia Católica. El domingo es nuestra marca de autoridad. La Iglesia está sobre la Biblia, y esta transferencia de la observación del sábado es una prueba de este hecho. Instituto Bíblico Móvil. El sábado era obligatorio en el Edén, y ha estado en vigor desde entonces. Este cuarto mandamiento comienza con la palabra acuérdate, que muestra que el sábado ya existía cuando Dios escribió la ley sobre las tablas de piedra en el Sinaí. ¿Cómo pueden los hombres afirmar que este mandamiento ha sido eliminado cuando admiten que los otros 9 están todavía vigentes? El domingo es la marca de autoridad papal. No hay registro bíblico del cambio del sábado al domingo. Domingo, marca de autoridad papal. Como pueden observar, estas son algunas de las iglesias protestantes, las cuales en sus servicios tienen considerado como culto principal los domingos: iglesias pentecostales, bautistas, presbiterianas, evangélicas, testigos de Jehová, Iglesia de los Santos de los Últimos Días, y muchas más. Domingo, marca de la bestia.
Sábado, sello de Dios. Ata el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. Isaías 8:16. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20, del 8 al 11. El sello de Dios contiene el nombre Jehová, título creador, territorio los cielos y la tierra. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y si guardo solo 9 mandamientos, Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. 10 menos 1 es igual a 0. ¿Quién se atreve a cambiar la ley a su antojo? El papado, la bestia de Apocalipsis 13. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Los 10 mandamientos. Éxodo 20. No tendrás dioses ajenos. No adorarás imágenes. No tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No mentirás. No codiciarás la casa y la mujer de tu prójimo. Los 10 mandamientos según el catecismo. Se elimina el segundo, no adorarás imágenes. Se modifica el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Se modifica el cuarto, a santificarás las fiestas. Pero quedan 9 mandamientos. El 10º se divide en 2, quedando como, no desearás la mujer de tu prójimo, y no codiciarás los bienes ajenos. Ok, ahora son 10. Por lo tanto, la autoridad humana de la Iglesia Católica se demuestra cambiando los mandamientos escritos por el dedo de Dios. En la prensa mundial, se enfatiza el famoso Día de la Familia, promocionado por el Papa Francisco, pidiendo a gritos el cierre de los comercios los domingos. En algunos países ya es un hecho. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 al 17. La desunión es una herida en el cuerpo de la Iglesia de Cristo. Y nosotros no queremos que esa herida permanezca. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Más bien un comentario que hacía el economista chileno Sebastián Edwards, señalando primero que nada que se requiere urgentemente en la zona euro una sola autoridad fiscal para poder coordinar efectivamente tantos países. Esa puede ser una alternativa. Mira, efectivamente se requiere una autoridad central para toda Europa. El problema es que en una economía globalizada algunos están pensando en algo más que eso. Hoy día, por ejemplo, se ha anunciado que el Vaticano ha preparado un documento, no se ha dado a conocer, en especial de la Iglesia Católica, llamando
a una especie de ordenamiento de las finanzas internacionales también con una autoridad única para todas las finanzas internacionales. Así podemos llegar efectivamente a una gran autoridad con gran control, y la perspectiva también puede ser que esto se la busca más adelante, ya especulando en autoridad política, dictadura mundial. Bien, Iván, muchas gracias por tu comentario. Il tempo di riposo, soprattutto quello domenicale, è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende, non si compra e non si vende. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Apocalipsis 13:7. ¿Qué les parece el texto para iniciar el estudio de Daniel? Nosotros vivimos en un mundo donde Dios nos llamó a ser fieles a la palabra de Dios. El mundo está programado para desobedecer a Dios. Ser fiel a Dios significa ir contra la corriente, es decir, ir contra las costumbres que el mundo tiene. Ahora, quiero ser sincero con ustedes. Dios no nos llamó a nosotros a ser sinceros. Ser sincero es una cualidad de todo cristiano, pero no te llamó para eso. Dios te llamó para ser fiel. Sé fiel hasta la muerte. Hay personas que dicen, pastor, la Biblia dice una cosa, pero yo soy sincero. Dios no te llamó a ser sincero. Dios te llamó a ser fiel a su palabra. Ser fiel, dice, el que me ama obedecerá mi palabra, mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. Dios te llamó para seguir lo que la Biblia dice, no para seguir a multitudes. Ahora, miren aquí otro texto. Juan 8:44 dice así, José Luis. ¿Qué cosa dice Juan 8:44? Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Entonces, hay alguien que ha tratado de inundar de mentira el mundo, llenar de mentira el mundo. Tiene un autor. ¿Quién es ese autor? El diablo. El diablo es el padre de la mentira. Él se goza, se deleita en mentir. Y ha mentido tanto a los seres humanos que nos ha hecho alejar de la verdad. ¿Ustedes saben qué cosa es mentira? Dos cosas. Por ejemplo, uno es no conocer la verdad. Pero lo segundo es más peligroso. Es conocer la verdad y rechazar la verdad. Eso también es vivir en mentira. Entonces, cuando alguien rechaza la verdad, ¿a qué cosa se está poniendo? Al lado de la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Es el diablo. Es muy peligroso ahora. Mientras más cerca estemos de la Biblia, estaremos más lejos de la mentira. Mientras más lejos de la Biblia, más cerca del error. Ahora, ¿cómo ha tratado el diablo de poder llenar el mundo de mentira? De tres maneras. Primero, mezclar la verdad. El diablo es astuto. Yo les pregunto, ¿ustedes tomarían un vaso de agua que tiene una sola gota de veneno? Pero es solo una gota. El 90% es agua. Solo es un 10% de veneno. ¿Ustedes lo tomarían? Pero el mundo es capaz de aceptar un 90% de verdad y un 10% de mentira. Miren, hay muchas personas que tienen la Biblia, pero eso no significa que tienen la verdad. Tener la Biblia no es decir, cualquier religión, ¿verdad? Cualquier persona puede tomar la Biblia y decir, yo tengo la Biblia. En iglesia se abre la Biblia. Eso no significa tener la verdad. ¿Por qué? Miren, la primera mentira que el diablo hizo fue tomando la verdad. Tomó la palabra de Dios y añadió a la palabra de Dios. Y hay muchas personas que hoy están haciendo lo mismo. La Biblia no dice, pero ellos añaden. ¿Qué añaden? Tradiciones. Añaden cosas que no están en la Biblia. Eso es mezclar la verdad. El diablo te presenta la mentira en una caja con un forro que dice verdad. ¿Saben cómo se llama eso? Sincretismo religioso. Mezclar la verdad con la mentira para que tú no te des cuenta que eso es mentira. Es por eso que debemos tener mucho cuidado antes de aceptar cualquier persona que nos diga alguna cosa. Vamos a decir, ¿está escrito en la Biblia? El padre de la mentira
puede camuflar su mentira en un poco de verdad. Recuerdan que Dios le dijo a Eva, de solamente un árbol ustedes no deben comer. Ahora el diablo usó astutamente las palabras de Dios para decir, de todo árbol del huerto. Dios no había dicho eso en ningún momento, pero usó la palabra para poder poner su mentira. Hoy en día, también el diablo sigue la misma estrategia. Usa la palabra de Dios, pero añade un poquito más. Ahora, yo les voy a decir algo que ustedes deben tomar como norma de vida. No crean lo que un líder religioso diga. No crean lo que un sacerdote diga. No crean lo que un ser humano diga. Crean lo que la palabra de Dios dice. Cuando alguien les invita a hacer algo, usted la primera pregunta que tiene que hacer es, ¿eso dice la Biblia? No importa quién lo dijo, si lo dijo un hombre, si lo dijo la iglesia, si lo dijo... No, ¿lo dice la Biblia? Recuerden que la única manera de poder derrotar al padre de la mentira es con un escrito está. Así lo derrotó Cristo en el desierto. Ahora, hay una segunda mentira que el diablo pone, y es, la verdad no existe. A ver, hay algunos que piensan así. No existe verdad, cada uno tiene su verdad. La verdad es relativa, la verdad no es absoluta. ¿Ustedes han escuchado a alguien pensar así? Hay muchas personas que dicen, bueno, al final cada uno, según su conciencia, tiene que ver si está bien o está mal. Y eso es una grande mentira. Jesús dijo en el libro de San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Sin Cristo no hay verdad. Pero también el libro de San Juan capítulo 17, versículo 17 dice así, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Ahora, ¿quién es la verdad? Es Cristo. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Ahora, cuando alguien dice, no existe verdad y cada uno tiene su propia verdad, eso es una grande mentira. Una mentira disfrazada para que nosotros podamos caer en este juego totalmente diabólico. Y hay una tercera manera de mentir. Es presentarte la verdad incompleta. Un vaso medio vacío también es un vaso medio lleno. Pero una verdad a medias es una mentira. Con la verdad no existe casi verdad, no existe eso. O es verdad o es mentira. Ahora, es interesante cómo en la palabra de Dios yo encuentro a un grupo de personas en el libro de Hechos capítulo 17 llamado bereanos. Dice, ellos, todo lo que les enseñaban en la sinagoga, se iban a escudriñar a la palabra de Dios para ver si las cosas eran así. ¿Y saben ustedes cómo nos llama eso allí la Biblia? Dice, estos eran más nobles. ¿Quién es una persona noble? Aquel que no se deja llevar por cualquier persona que le diga qué debe hacer, sino aquel que dice, si yo voy a hacerlo, tiene que estar en la verdad. Entonces mi consejo para ustedes es, y para ti también es, no busques una iglesia que esté cerca a tu casa, busca una iglesia que esté cerca a la Biblia. Porque una iglesia, un cristiano, una persona que te dice lo que la Biblia dice, ese es el plan que Dios tiene para tu vida. Cerca de la Biblia, lejos de la mentira. ¿Correcto? Ahora, ¿qué significa presentar una verdad incompleta? Hay muchas personas que ni siquiera han escuchado hablar de dos libros proféticos, de Daniel y Apocalipsis. Y si yo le pregunto, ¿cuántos años estás yendo a la iglesia? Bueno, dice, en mi iglesia hablamos acerca de Jesús, de las parábolas, de los milagros, y eso es muy bueno porque yo también predico el Nuevo Testamento, hablo el Evangelio. Pero hay muchos que no presentan toda la verdad, es decir, presentan la verdad incompleta. Y allí hay un peligro, porque nosotros a la Biblia tenemos que leerla completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahora, cuando hablamos de una verdad incompleta,
Estamos hablando que muchos tienen miedo leer y tocar los libros proféticos. ¿Por qué? Cuando se habla de profecía dice, las profecías están llenas de monstruos, las profecías están llenas de cuernos, están llenas de bestias, así es que mejor no toquemos ese tema. Vamos a seguir hablando de otra verdad, no toquemos la verdad completa. Ojo, y al no leer Daniel, al no leer Apocalipsis, quiere decir que tú no tienes la verdad completa. Hoy nosotros vamos a estudiar el libro de Daniel. ¿Qué cosa es una profecía? Una profecía es un adelanto del futuro, es decir, es escribir el futuro en el presente. Y eso solamente lo puede dar ¿quién? Dios, porque Él es omnisciente. Él conoce el fin desde el principio. Una profecía siempre es dada por Dios. Ahora, ¿recuerdan ustedes con el arca de Noé, cuando Dios mandó construir un arca? ¿Cuál era el mensaje para la gente antediluviana? Para esa gente que vivió antes del diluvio. ¿Cuál era el mensaje urgente? Durante 120 años, allí Noé predicó y dijo, ¿cuál era el mensaje? El que no entra en el arca va a morir. ¿Por qué? Porque un diluvio se aproxima. Y ustedes saben cuál era esa generación incrédula que no estuvo dispuesta a entrar al arca. Se burlaron. Incluso animales entraron al arca. Allí Noé estuvo esperando 7 días y la gente estaba riendo afuera diciendo, tú estás loco, ¿qué haces ahí adentro? Hasta que apareció la primera gota de lluvia, porque nunca había llovido también antes del diluvio sobre la tierra. Ahora, es interesante que ese era el mensaje. ¿Se dan cuenta que el mensaje para Adán y Eva era, si tú comes vas a morir? Y el mensaje para Noé, ¿cuál era? Si no entras al arca, vas a morir. Y Jesús comparó esto con la segunda venida. ¿Qué cosa dijo? Así como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque hay tanto mensaje, tanta advertencia, pero nadie quiere entrar. Nadie quiere escuchar. ¿Y quién es el arca? Es Cristo. ¿Quién es la puerta? La puerta es Cristo. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad. Tantas oportunidades, pero nadie quiere salvación. Prefieren diversión. Hoy la gente está dispuesta a negociar diversión por salvación. Ahora, el mensaje para que enviaron los profetas para el pueblo judío, ¿cuál era? El mensaje era, va a venir un Salvador, prepárense para recibirlo. Ese era el mensaje. Por eso vino incluso Juan el Bautista, para preparar el camino. ¿Y qué cosa aconteció? ¿Se prepararon? No. ¿Quiénes fueron los únicos que recibieron a Jesús? José, María, ¿quiénes más? Bueno, José y María porque eran los padres biológicos. ¿Quién más estuvieron? Los pastores, reyes magos, reyes que vinieron del oriente. Ellos recibieron a Jesús. Y la nación judía, la nación que tenía tanta luz, ¿no la recibió? ¿Qué cosa dice Juan 1:2? A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Es decir, Dios siempre tiene un mensaje para cada tiempo. Ahora, ¿cuál es el mensaje que tiene Dios para el tiempo del fin? Eso es lo que vamos a ver hoy. Dios tiene un mensaje presente para nuestros días, para nuestro tiempo. Un mensaje para ti, un mensaje para mí. Entonces, ese mensaje, el mensaje final, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14. Ese es el mensaje para nuestro tiempo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vamos a leer allí. Dice así la Biblia. Vi en medio del cielo, vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A ver, vamos a analizar un poco este versículo. Dice allí, vi volar. La palabra volar, ¿a qué representa? A velocidad. Es decir, este es un mensaje urgente. ¿Correcto? Este es un mensaje que tiene que ser predicado. Este es un mensaje para el tiempo del fin. Pero este mensaje tiene que volar. Este mensaje tiene que estar en todos los medios de comunicación. Tiene que ser transmitido por TV. Tiene que escucharse por radio. Tiene que ser incluso allí formar parte de las portadas de los diarios. Este mensaje tiene que ser predicado en las iglesias. Este mensaje es urgente. Vi volar. Tiene que ser urgente. Ahora, otro ángel que tiene el evangelio eterno. ¿Qué es el evangelio eterno? Miren,
Hay algunas iglesias que predican así. Nosotros ahora tenemos un mensaje diferente al mensaje del Antiguo Testamento. Es decir, allí aquellos que vivieron antes de Jesús tuvieron un evangelio. Y los que viven después de Jesús tienen otro evangelio. Ahí toman un texto, dice, ahora tienen el nuevo pacto. Este nuevo pacto anula el antiguo pacto. ¿Y cuál es la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto? El antiguo pacto decía, ahora está la ley en piedra. El nuevo pacto dice, la ley está en sus corazones. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, la Biblia dice, yo tengo un evangelio eterno. ¿Qué cosa es eterno? Eterno significa que tiene un periodo de validez y luego ya no sirve. ¿Qué significa eterno? ¿Qué es eterno? Algo que no tiene fin. No tiene un tiempo. Muy buena definición, no tiene un tiempo. Es decir, los seres humanos solamente son salvos por un evangelio, no por dos evangelios. Nadie venga a decir, no, ellos fueron salvos por un evangelio, yo soy salvo por otro evangelio. Existe un evangelio que se llama eterno. ¿Y cómo se salva el hombre? Por la gracia de Dios. Algunos dicen así, no, la gracia aparece en el Nuevo Testamento. ¿Cómo que en el Nuevo Testamento? La gracia de Dios siempre salvó desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes de Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué cosa hicieron? Se escondieron. ¿Por qué se escondieron? Porque se vieron que estaban desnudos. Ahora, cuando Dios aparece y les dice, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Qué cosa hace Dios? Allí mata un cordero. ¿Se acuerdan esa escena? ¿Por qué pensamos que mata un cordero? Porque los viste a ellos con ¿qué? Con piel. Ellos estaban vestidos ¿de qué? De hojas de higuera. Ahora, ¿con qué están cubiertos? Con una piel. ¿Y ese cordero a quién representaba? Dios les había dicho, el día que comieren, ustedes van a morir. ¿Hubo muerte o no? Sí hubo muerte. Pero hubo muerte sustitutoria. Es decir, alguien murió por ellos. Un cordero. Y ese cordero era Cristo. Es decir, desde el jardín del Edén encontramos una sola manera para salvarse. La gracia de Dios. Lo encontramos siempre, Cristo. No es que aparece en el Nuevo y en el Antiguo se salvaron de otra manera. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios dijo, háganme un santuario? Ese santuario representaba ¿a quién? A Cristo. El sacerdote, el sumo sacerdote, la oveja, el cordero, el sacrificio, ¿a quién representaba? A Cristo. Y fue un camino de sangre durante todo ese periodo. ¿Por qué? Porque la salvación era por la gracia de Dios, representado ahora en un símbolo. Es decir, es un evangelio eterno. Es un evangelio eterno. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la diferencia? En que en el Antiguo Testamento ellos creían en un sacrificio que aún no estaba ofrecido, porque era la representación del vivo sacrificio de Cristo. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la diferencia? Ellos ahora se salvan o creen en un sacrificio que ya fue ofrecido. Esa es la diferencia, pero el Evangelio es eterno, es el mismo, es la gracia de Dios. Entonces, si la gracia de Dios existió junto con la ley en el Antiguo Testamento, es eterno. Seguirá también en el Nuevo Testamento. No podemos desligar las dos cosas. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Vamos a leer ahí el versículo. Dice así, y decía a gran voz, que dice el versículo 6, o el versículo 7, temed a Dios y dadle ¿qué cosa? Gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuántos sermones escuchaste en tu iglesia acerca del juicio? No, pastor, ¿para qué vamos a hablar del juicio? Pero el juicio es una doctrina bíblica. No, es que el juicio llena de miedo. O sea que vas a ocultar la verdad. Las personas tienen que conocer toda la verdad. Y la Biblia habla que tú y yo vamos a comparecer ante un juicio. Y ese es el mensaje de Apocalipsis. Ahora, no, eso no escuché, entonces ¿qué estás aprendiendo? La Biblia dice que habrá un juicio. Y este ángel, ¿cuál es su primer mensaje? ¿Cómo comienza el mensaje? La hora de su juicio llegó. Juicio. Somos enjuiciados, estamos viviendo en un tiempo de juicio, en un periodo de juicio. Ahora, el mensaje de este primer ángel se divide en dos partes.
La primera parte es, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y cuál es la segunda parte de su mensaje? Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, un mensaje dividido en dos. Teme a Dios y el segundo, ¿cuál es? Adora a Dios. ¿Está claro eso? Primer mensaje, teme a Dios. ¿Por qué tienes que temer? Porque llegó la hora de su juicio. ¿Y por qué tienes que adorar? Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra. ¿Por qué tienes que adorar? Porque Él es el creador.